Supuesto abuso de poder. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se enfrenta a la apertura de una investigación en su contra. Y hablaremos de Brasil. Vamos a estar hablando de la crisis política en Brasil, que está cada vez arrinconando un poco más y otro poco más y otro tanto a la presidenta Dilma Rousseff. De ese tema quiero que hablemos inicialmente esta noche en nuestras redes sociales, en Twitter particularmente, nuestra cuenta @cablenoticias, mi cuenta personal @JohanRendonP, y lo vamos a hacer utilizando la etiqueta Hoy Crisis Brasil. Hoy Crisis Brasil. Ya más adelante quiero que opinemos sobre el tema de Venezuela, pero inicialmente los invitamos para opinar sobre la situación en Brasil, cada vez más difícil para la presidenta Dilma Rousseff por cuenta de los escándalos de corrupción, de los bajos niveles de popularidad y por las investigaciones que ahora hay cursando en su contra. Pues resulta que el Tribunal Superior Electoral de ese país reabrió las investigaciones en contra de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Y voy a saludar en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, al señor Carlos Magnanelli, que es un analista político brasileño que nos está acompañando y recurrentemente lo ha hecho en otras oportunidades. Así que el agradecimiento una vez más, señor Magnanelli. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, todo bien, gracias. Pues casi siempre que hablamos, señor Magnanelli, son para cosas no muy gratas políticamente para Dilma Rousseff, que no termina de salirse de un problema para meterse en otro. Y yo quisiera que usted nos aterrizara el tema, nos explicara un poco más el tema de qué son estas investigaciones a las que se está viendo ahora sometida la presidenta brasilera. Mi primer interrogante, y sé que es el de muchos, ¿son dos investigaciones diferentes? ¿Cierto que sí? Listo. Nos tenemos dos investigaciones diferentes, distintas. Una, el Tribunal de Cuenta de la Unión, que el Tribunal de Cuenta que analiza las cuentas de la Presidencia de la República. Y otra, que es el Tribunal Superior Electoral, que analiza las cuentas de las campañas electorales. Los dos son órganos fiscalizadores. El tribunal es un órgano judiciario, el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal de Cuentas de la Unión no es un órgano judiciario, es sí un órgano fiscalizador. Entonces, o que tenemos unas cuentas que no están muy bien explicadas en gobierno, que fueron encaminadas al Congreso y que fueron juzgadas como cuentas que no están correctas. Puede se solicitar el impeachment de la presidenta Dilma, mas quien puede hacer esto es el Congreso, porque el Tribunal de Cuentas de la Unión no tiene el poder judicial. Lo otro, que es el Tribunal Superior Electoral, este sí, este tiene una presencia más fuerte en judiciario, que es el tercer poder de la democracia, y que puede, juzgando las cuentas de la campaña electoral que no son correctas, encamina el Congreso para que se pueda empezar un proceso de anulación de la diplomación de la presidenta de la República. Entonces tenemos dos frentes que están atacando la presidencia de la República hoy. Ok, creo que queda absolutamente claro ese primer punto. Ahora, teniendo en cuenta este par de investigaciones y la manera en que pueden actuar uno y otro tribunal, ¿se arriesga la presidenta Rousseff a perder su puesto, a ser removida como presidenta? Tenemos un facto acá en Brasil muy reciente, que la presidenta reformó todo su ministerio. Entonces sus ministros, hay una reducción de los ministerios y los ministros fueron cambiados. Esto en Congreso, que tiene sus representantes en los ministerios, hay un impacto muy negativo en los congresistas, que en una primera votación que hubo hoy, la presidenta de la República perdió lo que quería, que era una derrubada de votos que él necesitaría para una reforma y que no fue dada a él.
Este primer señal indica que la mayoría del Congreso ya no está con la presidenta. Cualquier de uno de esos procesos tiene que pasar por el Congreso. Y esa pasaje por el Congreso, cuando tiene una mayoría que no está con la presidenta, puede normalmente acontecer o cancelamiento de las elecciones o impeachment. Entiendo, lo entiendo, y ahora va a ser un tema complejo, pero ¿y cómo es el ambiente para la presidenta en el Congreso en este momento? ¿Tiene mayorías el Partido de los Trabajadores? ¿Tiene aliados de otros partidos que hayan hecho alguna coalición? ¿O la va a tener difícil si es que el caso evidentemente hace curso en el Congreso? Entonces la presidenta tenía hasta ayer el apoyo de los partidos, pero con la reforma que ha hecho en los ministerios, perdió el apoyo de los partidos. Entonces hoy, ni PT ni la presidenta tienen la mayoría en Congreso, lo que aumenta mucho los riesgos de un impeachment o de cancelamiento de las elecciones para que tenemos nuevas elecciones. Ahora, bien, quiero, a propósito de lo que usted estaba diciendo hace un par de respuestas atrás, escuchar justamente las reacciones que ha generado en el gobierno estas investigaciones. Los ministros se han pronunciado sobre esto, sobre los cambios de gabinete, y para conocer también ahorita, luego de lo que veamos, su concepto sobre el respaldo que puede tener en su propio gabinete la presidenta Dilma Rousseff. Lo cierto es que se reaccionaron varios de sus ministros ante este escándalo. Sí, hay una selección de los ministros. El hecho de que haya un gasto de cerca de 106 billones de reales durante un periodo de elecciones es extremadamente preocupante para el país. Este derecho es uno de los principios del derecho de responsabilidad fiscal para evitar que se gaste más de lo previsto en un año. Y eso es lo que ha pasado. Ahora la presidenta responderá políticamente por haber adoptado una medida que afecta al país, a la economía y a creación de empleos. ¿Qué tanto respaldo, señor Maglianelli, tiene Dilma Rousseff en este momento dentro de su partido, dentro de la estructura política del Partido de los Trabajadores y dentro de su gabinete de ministros que la acompañan? Bien, en Partido de los Trabajadores hay una cosa aconteciendo que son pequeños señales de que el partido está con problemas de aceptación por la población. Muchos los candidatos a alcaldes de las provincias acá en Brasil, de la ciudad en Brasil, que son del PT, están saliendo del partido para que no reciba la negatividad que el partido representa hoy en Brasil. Entonces tenemos una demandada muy grande, una salida muy grande de alcaldes y de candidatos a alcaldes a reelección que están saliendo del Partido de los Trabajadores para que no tenga esa negatividad. En cuestión del gabinete de los ministros hoy tuvieron la primera reunión con la presidenta. Entonces hoy es que va a comenzar a hacer una conversación con el Congreso, con los nuevos ministros, con el nuevo gabinete de la presidenta. Pero sí, a mañana que debes tener una reacción de los nuevos ministros con los parlamentarios en Congreso. Pues vamos a ver qué pasa, señor Maglianelli, y si nuestro próximo contacto, en algunas semanas, meses, el tiempo lo dirá, será nuevamente para hablar de Dilma Rousseff y si es capaz o no, y si tiene la pericia política para salirse de una situación que no es nada fácil, no la tiene nada fácil. Muchas gracias y ha sido usted muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo a la Colombia. Muchas gracias a Carlos Maglianelli, el analista político brasilero que nos acompaña para hablar de estos temas de Brasil, y no la tiene fácil realmente la presidenta Dilma Rousseff. Súmenle a eso los niveles de impopularidad históricos en ese país.